Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Y llegó el momento de hablarles a ustedes al oído. Mientras la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se encuentra fuera del país, trabajando arduamente en una agenda diplomática. Ella es más o menos, ¿cómo diríamos nosotros? El espejo de lo que está haciendo el presidente Duque. El presidente, como jefe de Estado, pues sí, claro, viaja y logra acuerdos comerciales en Israel, logra acuerdos comerciales en París, logra acuerdos comerciales con Dubái. Pero la alcaldesa, ¿qué anda haciendo? La canciller de Bogotá, además. Mientras que ella pasea, su secretario ofrece puestos aquí para poder pasar el pot a patadas. Pues eso es lo que más preocupa, pues mientras ella está de viaje, la discusión del plan de ordenamiento territorial se lleva a cabo pues en Bogotá, en el Consejo de la Ciudad, y avanza en medio de una cantidad de problemas que hay entre su mismo partido, Alianza Verde, que al punto ha llegado la denuncia del concejal Martín Rivera, que pertenece al Partido Verde, el partido de la lucha contra la corrupción, que denunció que a comienzos del año 2020 le ofrecieron puestos a cambio de sus votos. Esto fue lo que dijo en una acalorada discusión frente al secretario de gobierno, que parece el alcalde encartado. Escuchen ustedes. Usted me ofreció que qué puestos quería tener en la oficina de la alcaldesa. Sí, señor. Oigan ustedes qué tal el nivel. No pues era la alcaldesa Claudia López y los verdes quienes hablaban de la lucha contra la corrupción y nos llevaron a una consulta popular que para acabar la corrupción en Colombia. Sí, esa que costó, ¿cuánto fue, además? Como 400.000, 300.000 sí, millones de pesos. Sí, un poco más de 300.000 millones de pesos. Sí, esa consulta, 300.000 millones de pesos, después la campaña en la alcaldía donde ellos alegaban que iban a cambiar la política tradicional, que iban a acabar con la corrupción, que no más mermelada, que esto era un gobierno de opinión, un gobierno de convicciones, y resulta y pasa que pues al parecer ella y su secretario, que como usted muy bien lo dice, parece el alcalde encartado, pues están acá intentando pasar el pot, quién sabe con qué interés, ofreciendo puestos. Lo grave de Mar, pues también es que si el concejal le ofrecieron puestos, pues tenía que haberlo denunciado en su momento, cosa que eso también pues cabe preguntárselo. Pero también hay una cosa que es sospechosa de Mar, y es hasta el momento, desde que se llevaba pues digamos, hasta de lo que llegaba la bancada verde en el consejo, pues no les habían exigido nunca o nunca habían desde la colectividad aplicado la ley de bancadas. Generalmente habían dejado, sobre todo en temas cruciales, como fue la aprobación de la ampliación del presupuesto, lo del rescate social, lo de Bogotá Cuidadora y bueno, además inventos que se ha hecho la alcaldesa, pues les habían dejado libre a cada uno de los concejales de esta bancada del Partido Verde, pues tomar su decisión a conciencia. Algo que pues en algunas veces o en la mayoría de casos pues el Partido Verde pues presume que siempre es democrático en ese sentido. Al parecer pues en este caso aplicaron la ley de bancadas, que esto para los oyentes que no la tengan muy referenciada pues obliga más o menos a estos concejales que están con diferencias en cuanto a lo que integra el articulado del POT pues a tomar una decisión conforme a lo que decida la totalidad de su colectividad, su bancada. Entonces, pues de Mar pareciera que tuvieran un interés en segundo plano, un afán, pues sospechoso, sin lugar a dudas, valga la redundancia, porque todo esto es sospechoso, qué pena que tenga que decirlo tantas veces. Y pues veremos, de Mar, porque entonces otra vez los bogotanos no sabemos qué va a pasar con nuestra pobre ciudad, porque entonces si nos van a meter un pot, que usted sabe muy bien, pues rige de aquí a corto y mediano plazo y pues tiene unas implicaciones a largo plazo para la ciudad, porque si no se inician muchas de las obras, si se dejan algunas regulaciones como se pretende que están, pues va a afectar a la ciudadanía de manera muy grave. Pues ya está afectada la ciudadanía por cuenta de
los desacuerdos de la alcaldesa, porque Bogotá tiene ese problema. Cada vez que llega un alcalde, ni siquiera siendo ellos de la misma corriente ideológica, ¿no? Porque son gente de izquierda y de extrema izquierda que han ocupado los últimos 12 o 14 años la alcaldía de Bogotá, si me puedo estar equivocando, puede ser un poco más de tiempo. Y aunque son de la misma corriente ideológica, el que llega mira cómo puede acabar con lo que había dejado el anterior, aunque sea desarrollo, aunque sea lo que fuere, y por eso, por ejemplo, yo desde que llegué a Bogotá hace, no sé, veintitantos años, 24, 25 años, recuerdo que todo el mundo promete el metro de Bogotá, todo el mundo lo promete. Y entonces el metro es una realidad. Y lo peor es que todos hacen campaña diciendo que van a hacer la primera línea de metro. Y es la hora, la fecha, y no habrá línea de metro. Es más, se va doña Claudia López de la alcaldía y no va a haber el primer ladrillo del metro. Y ella lo prometió. Y entonces llegó ella a cambiar lo que ya había hecho Gustavo Petro, a cambiar lo que había propuesto Peñalosa. Y todo el tiempo es eso, una suerte de cambios y de cambios que, ojo, en cada administración supone nuevamente los estudios de factibilidad, de prefactibilidad, los estudios de riesgo, supone los nuevos diseños, supone la eterna discusión, Nicolás. ¿El metro elevado o el metro subterráneo? Y esa no hemos podido resolverlo. Es que ese es el deporte predilecto de al parecer cada alcalde que llega, y no hay un sentido de ciudad, además. Hombre, hay que dejar las diferencias ideológicas a un lado y ver realmente el bien colectivo de nuestra capital. Y cuando ya hay obras planificadas, con presupuestos definidos, como usted bien dice, con todos los juguetes listos para iniciar o para desarrollarse, pues no hay que cambiarlas. No hay que cambiarlas porque pues ya se aprobaron, ya están, tienen que arrancar. Y entonces esta señora, como también lo hicieron otros alcaldes de para atrás, no solamente ella, pues llegan y para poder promover su propia agenda ideológica, para poder catapultarse hacia la presidencia de la República o hacia otro cargo o hacia otro objetivo político, pues entonces comienzan a jugar con la vida de los bogotanos. Mire usted, el Transmilenio por la séptima ya estaba listo, y entonces llegó y lo cambió. Varias de las otras vías que ya también tenían diseños, que se las dejó contratadas Enrique Peñalosa, entonces llegó y las cambió. Y ahora pues también hay modificaciones en las líneas del metro, y pues como nos decía el doctor Miguel Gómez, el abogado tributario ayer, ¿no? Que le tenía miedo a que siquiera arrancara, porque entonces dejarían ese hueco quién sabe por cuánto tiempo, porque acuérdese, por ejemplo, hay varias obras que acá les llevan hasta Ponqués, ¿no? Porque duran, son obras tontas, son intercambiadores, por ejemplo, como el de la 90 y pico, 92 más o menos, que duró, no sé si usted se acuerda, como 10 años en construcción, y era una obra, pues como dirían coloquialmente, y me perdonarán los oyentes, chimba. Y se demoró la ciudad de Bogotá, con el presupuesto más grande que tiene el país, con todas las tecnologías que hay hoy en día, además, haciendo un intercambiador chiquitico, eso, 10, 12 años. Yo me acuerdo que había noticia porque los vecinos de la zona le llevaban un ponqué a la obra cada año. No sé si usted vio alguna vez. Pues sí, y no solamente eso, el intercambiador creo que sería el de primero al 94. Sí, seguramente sí. Sí, 94. El de la 94. Sí, no, 92, 94. Increíble que primero no solamente hubo sobrecostos, sino que hubo una demora absurda en la entrega de una obra que tampoco vamos a decir que es la gran obra de la ingeniería mundial, ¿no? Más de 8 años esperando que una obra se entregara por cuenta de dificultades técnicas, contractuales y demás otros asuntos que uno pregunta, ¿esto es parte de la corrupción que nos invade a nosotros los colombianos? Porque es increíble que el intercambiador que eliminaba pues, el semáforo que causaba la demora entre los vehículos de la NQS y luego permite el giro hacia la carrera 19 sin que hubiera interrupción, demorara tantos años, y una vez listo el intercambiador, los problemas después, porque la obra también quedó con algunas dificultades. Además, la obra, recuerde usted, fue encargada inicialmente el grupo Nule. ¿Sabe usted quiénes son los Nule, no? Además... Pues lo he escuchado por ahí. Lo he escuchado por ahí, sí. Tradicionales, preguntémosle a Samuel Moreno. Luego hubo problemas con la excavación que era necesaria, porque pues obviamente había redes de servicios públicos, y esto, ¿qué produjo? Un sobrecosto y nuevas demoras para poder desconectar y conectar cables hasta lograr la obra. También se representó un sobrecosto cercano a los 48.000 millones de pesos. 48.000 millones de pesos. Luego,
los analistas que miraron el asunto de la calle 94 del deprimido dijeron que había costado un poco más de 170.000 millones de pesos. La obra, al final de cuentas. Y es así como manejan Bogotá, de esa manera. Hoy Bogotá no tiene malla vial, hoy Bogotá no tiene seguridad, pero lo importante es que tenemos alcalde encartado y canciller de Bogotá viajando por el mundo. Eso ya es importante, seguramente traerá muchas soluciones, no sé desde dónde, desde Ámsterdam o desde Berlín, de pronto desde Barcelona, de pronto traiga unas ideas revolucionarias. Ojalá que le enseñen a hacer obras y rápido, eso sería genial. Y de pronto algún consejo sobre seguridad. Antes de que Sí, dicte no, su charla, no lo descarte. Sí, probablemente antes de que dicte viene. su charla, no sé si ya la dictó, pero No, para que todavía pregunte, no, para no, que tenga no. La alguna la idea charla de... entiendo es para mañana, o sea que debe estar por llegar. Es para mañana hablando de cómo luchar contra la delincuencia. Ella que sabe No, muy bien cómo por eso hacerlo. que esta ciudad tiene muchos éxitos en materia de seguridad, pero le quería cambiar el tercio de mar. Vio que Gustavo Petro se reunió con el registrador Alexander Vega. Sí, llama la atención la reunión que se hizo entre Petro y Alexander Vega, porque es que estamos hablando de un precandidato presidencial y estamos hablando del registrador nacional del Estado Civil, el doctor Alexander Vega. Ujú. Según eso, el registrador le explicó a los medios de comunicación que hubo una reunión en los siguientes términos. Primero, hablaron de cómo será la adquisición del servicio de software para conteo de votos. El segundo, cómo sería la auditoría que van a poder hacer los partidos políticos de ese software. Cómo será el tema de la observación internacional que vigilará las elecciones. Y sobre la depuración del censo electoral. Eh, La verdad es que llama la atención, Nicolás. Yo no he visto, la verdad, a ninguno de los candidatos ni precandidatos de esos más de 54 precandidatos reuniéndose con el registrador para hablar pues de nada, ¿no? No, pues yo lo que creo de Mar que deberíamos estar exigiendo al registrador, más allá de que, pues, que Petro se reúna con él, no creo que sea sospechoso antes, pues es más o menos algo garantista, democrático, es que pues, a Petro no es el único que le preocupa la corrupción electoral. Es más, debería el registrador, como le quería venir a proponer, a ver qué le parece a usted, pues liberar ya los códigos de la fuente de ese software de sorteo de jurados y de la consolidación de resultados, pues desde ya, porque eso pues sí daría Le, una garantía de poder realmente auditar qué es lo que va a pasar, porque acuérdese que usted le roban las elecciones, es en las mesas de votación, donde si usted no tiene buenos jurados, jurados capacitados y testigos igualmente capacitados, pues ahí pasa de todo. El anterior día me estaba diciendo un abogado electoral de muy alta experiencia que hay aproximadamente, escuchen bien colombianos, 76 formas probadas de fraude hasta el momento. Entonces, pues, y hay casos, me habían explicado, por ejemplo, en las anteriores elecciones que a Colombia Justa y Libres, en algún caso, les habían robado o les estaban embolatando casi 70.000 votos. Imagínense ustedes, si no le va a cambiar a usted una elección 70.000 votos. Entonces hay que tener mucho cuidado, más ahorita que ya sabemos y que ha venido pasando, pues, mucha noticia de mar con respecto a que hay unas potencias en el continente que tienen previsto manipular o influir de una u otra manera, como puedan, el proceso democrático colombiano. Ya los oyentes pues definirán más o menos a favor de quién, pero entonces es donde es el momento en donde no solamente el registrador, sino el gobierno nacional pues nos dé garantías de que el proceso democrático en Colombia, que acuérdese también está ese problema gigantesco que le pasó al registrador, pues con los venezolanos que usaron el decreto dado por la presidencia, que venía con un buenismo, digamos, aceptable, pero que abrió la puerta a que estas personas se aprovecharan de esta ley que los acobijaba y pues registraron y hicieron más trámites de los que permitía el decreto, y ahora pues hay 300.000 venezolanos al parecer hábiles para votar en las elecciones de sí, es 2022, algo lo que cual nos ha es certificado gravísimo. la misma registraduría. Son cerca de 292.000 venezolanos que están en Colombia con cédula y que están incluidos en el censo electoral. Eh, pero la pregunta es, ya que el señor registrador estuvo tan firme en sus convicciones, ¿le habrá dicho al senador Petro lo que ya había dicho hace unos días? El que no sienta garantías o crea que le harán fraude, pues no debería presentarse. Yo espero que no le hubiera respondido de esa manera. No, pues al parecer
volvemos a la misma discusión, de o sea, este señor, el registrador, que al parecer han habido algunas dudas, digamos, no estoy acusando a ningún caso de corrupción, ni mucho menos, pero que haya sucedido esto de los venezolanos, pues significa que hay un mal manejo de la entidad y que no lo hayan resuelto para el día de hoy, que estamos ya cerca de comenzar varios procesos electorales, pues es aún más preocupante. Y hay que recordar, no es por el hecho de que sean venezolanos que no pueden votar, sino que los registros, o usted tiene que nacionalizarse primero y para poderse nacionalizar, pues tiene que tener un tiempo acá en Colombia y cumplir unos requisitos. Ahí ya es cuando puede votar. Entonces, pues, que esa respuesta grosera que haya hecho el registrador diciendo de que pues, si no le gustan las garantías, pues no participe del proceso, en mi opinión daría para que hubiera presentado la renuncia al siguiente día, pues porque cómo así que el ente encargado, la persona responsable de que haya garantías democráticas en un proceso electoral de tal, pues como son todos, de tanta importancia, nos diga, pues nos responda con una chancla prácticamente. Bueno, y ahora vamos a hablar de Timochenko, que se encuentra en París. Sí, allá está en París, se ha saludado, se han abrazado. Es como el reencuentro de los hermanos entre Timochenko y Juan Manuel Santos. Hablando de paz, ¿cómo la ve usted? Hablando de paz, Timochenko, que fue, habrá que decirlo, señalado y denunciado, por lo menos públicamente, no nos consta que jurídicamente lo esté, por la señora Luz Fari Palomar Quintero. Ella había denunciado ante la Jurisdicción Especial para la Paz que Timochenko abusó sexualmente de ella en la antigua zona de despeje en San Vicente del Caguán cuando ella contaba solo con 13 años de edad. Ella narró que fue llevada con engaños a los campamentos de las FARC cuando tenía 10 años y que de su familia no solamente fue ella, sino que sus hermanos también fueron reclutados con engaños para ser parte de las FARC. Ella dijo en su momento, en esa diligencia, yo fui violado a los 13 años por Timochenko, aunque él dice que no y niega todo. Él me violó a los 13 años cuando estábamos haciendo un campamento en el hospital del bloque oriental de las FARC en San Vicente del Caguán. Tuve un aborto de él, aunque diga que no es verdad, es lo que ha dicho esta víctima que lo ha señalado. Y la pregunta es, ante personajes que son señalados de crímenes atroces o de lesa humanidad, ¿los estados deben guardar silencio o pronunciarse e inclusive rechazar la presencia del sujeto? Uno creería que lo segundo, porque pues no veo, nunca ha pasado, que Colombia reciba un criminal internacional y que el mundo se quede callado. Pues no lo recibimos. El gobierno es absolutamente claro en que aquí no hay tolerancia frente a eso y por lo mismo si se llegan a pescar en Colombia pues terminarán extraditados a su país requirente. Pero es lo que ha pasado. Por ahora pues obviamente está el señor hablando de paz que ellos firmaron con el gobierno Santos, pero que no se traduce en realidad porque lo que tenemos son masacres, ataques a la fuerza pública y todo tipo de problema de orden público, de hecho llegado de lo que llaman mal, pero muy mal llamadas las disidencias, que las disidencias son otras. Pero esto que seguimos viendo es más de lo mismo, Nicolás. Hombre, pues con respecto a eso estaba viendo un tuit, creo que de la senadora María Fernanda Cabal, en donde recuerda una famosa frase, yo no sé si usted se acuerda del ex procurador Ordóñez, que ahora está como embajador en Washington ante la OEA, que dice así, abro comillas, el acuerdo de paz fue la mayor operación de lavado de activos de la historia de Colombia. Creo que no solamente hablando de activos en efectivo o recursos, sino pues también de penas, ¿no? La BAJEP, diseñada por el presidente Santos, pues permite que se den estos escenarios en donde no solamente el hombre se está tomando la foto en París, sino que hay una impunidad completa y cada víctima que levanta la mano y coge y reúne el valor que se necesita además para poder explicarle a la opinión pública que le pasó ese suceso en específico. Pues acá la JEP, los áulicos de La Paz, todo el mundo se le ríe en la cara. Y el criminal, pues le dan pompos y platillos y lo atienden con cócteles y lo llevan de viaje y lo traen para aquí y para allá y le dan prensa. Y el hombre, pues puede tener la oportunidad de lavarse la cara, mientras que las víctimas, por la JEP, por la Comisión de la Verdad y por todo este entramado que hicieron en La Habana, son olvidadas en el ocaso. Muy grave, man. La verdad es que es lo que yo siempre le he dicho, las distorsiones, el mensaje que manda este acuerdo al país.
Es un cambio en la narrativa de lo que pasó en Colombia realmente. Y es que la historia la cuentan los ganadores, entonces usted podrá ver cómo la están contando. Lo que está pasando en el nuevo liberalismo es increíble, ¿no? Acaba de nacer el nuevo liberalismo, o renacer más bien. Y ya tenemos a las figuras más importantes que lo integraban, como Alfonso Valdivieso, ex fiscal general, Carlos Arcesio Paz, Iván Marulanda y Arturo Sarabia, diciéndole al nuevo liberalismo: chao, no vamos más como están las cosas. Creo que no es que se salgan, sino que solamente renuncian al Consejo Nacional, porque ojo que el senador Iván Marulanda hace poquitico pues anunció, no sé si usted vio el video, que llegaba al Partido Nuevo Liberalismo, porque pues hay que explicarle a los oyentes, dentro de la sentencia se prevé que personas que fueron electas o ejercieron en representación de esta colectividad, pues no incurren en doble militancia. Esto creo que la única persona a la que beneficia o le da obviamente esta posibilidad es al senador Iván Marulanda, que pues, todos sabemos es un veterano pues de este juego que llaman la política. Pero sí, Demar, sin lugar a dudas, pues esto crea pues una pequeña crisis. Yo creo que tienen soluciones, esperemos que no abonde unas grietas estructurales dentro de un movimiento que pues creo que usted como yo, como muchos colombianos, igual que como Salvación Nacional, pues estamos motivados a que lleguen al debate político, a ver si podemos refrescar un poquito esto, que ya la política tradicional pues se lo está cada día más carcomiendo entre ese establecimiento y pues un loco mitómano que se hace llamar por allá el Bolívar, el Santander y el Washington de Colombia. Según entiendo, de Mari, según me cuentan, la solución sería de que pudiera haber un proceso democrático dentro del partido de acuerdo pues a unos estatutos definidos. Esperemos que esto se pueda dar. Sin embargo, para explicarle a los oyentes, el nombramiento que más o menos enfureció o distanció a las personas que estaban en el Consejo Nacional de esta colectividad, pues fue impuesto o fue ordenado por la Corte Constitucional. Entonces, pues sí hay como algo raro ahí, porque yo creo, de Mar, si uno le dan estos movimientos, pues no le gustaría que le impongan las personas por medio de un fallo, sino que uno tendría la posibilidad lógica, pues hablando de que estamos en un juego democrático, de poder elegir quién sería el directivo y el secretario general, más allá pues de las diferencias que puedan haber tenido en el pasado, ¿no? Así es. Y bueno, de esta forma vamos terminando al oído y les invitamos a que se queden conectados porque ya vamos a hablar con el representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, Departamento de Antioquia, sobre